Hola, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a esta masterclass que está orientada en aportar algunas claves para diseñar el plan financiero de los proyectos creativos o culturales. ¿Qué es un plan financiero? Es, como su nombre le indica, poder planificar las finanzas, es decir, poder tener una cierta estrategia que tenga que ver con el aspecto económico y financiero de nuestros proyectos. Les cuento cómo va a estar organizada un poco la propuesta. Me gustaría compartirles en una primera parte, lo más breve posible, cómo llegué yo al mundo de las finanzas, porque, como la mayoría de ustedes, vengo del mundo artístico, cultural. Sin embargo, aprender de finanzas me ayudó mucho en el desarrollo creativo, me dio cabeza disponible para poder ocuparme de lo creativo. Entonces me gustaría compartir esa experiencia. Por otro lado, también me gustaría compartir algunas reflexiones que tienen que ver con por qué me parece importante aprender de cuestiones relacionadas a la finanza. Sé que no siempre es lo que más nos entusiasma o nos convoca, pero también es necesario para la gestión de nuestros proyectos. Y por último, aportar algunas claves que puedan servir para eso, de una manera introductoria, obviamente. Así que me presento primero. Yo soy Julieta Caruso, soy productora, gestora cultural. También trabajé mucho en comunicación, soy realizadora audiovisual y también me formé en artes electrónicas, tengo ese lado tecno nerd y por lo tanto conozco el ecosistema creativo desde todas esas aristas, desde la producción, la gestión, la comunicación, la creación. Hace más de 15 años que trabajo en este sector y hace algunos meses, el año pasado, creé Recursera, que es una iniciativa a través de la cual busco ayudar a hacer crecer proyectos culturales y creativos, aportando algunas herramientas que tienen que ver con las finanzas o con el aspecto financiero, con la planificación, con ciertas metodologías de trabajo, con algunas herramientas tecnológicas, porque hoy el desarrollo de la tecnología nos permite simplificar muchas tareas, muchos procesos. Entonces, en Recursera lo que hago es combinar todos esos recorridos que fui teniendo a lo largo de mi experiencia profesional y con eso ayudar a diseñar o acompañar diseñando estrategias para cada proyecto, para lo que cada proyecto necesite. Esto lo hago en asesorías 1 a 1, lo hago también a través de workshops y talleres, como el workshop de finanzas para artistas que voy a estar dando, y también compartiendo algunos materiales gratuitos en redes o como esta masterclass. Esa es un poco la introducción. Les cuento el marco de Recursera porque es justamente desde ahí, desde donde estoy realizando esta iniciativa. Como les decía, me gustaría compartirles primero cómo llegué a formarme en finanzas. Esto fue hace un poco más de 2 años, en el marco de una crisis personal que estaba enmarcada obviamente también en una crisis de contexto, crisis económica. Y a mí me angustiaba mucho, como a la mayoría supongo, la dificultad para poder planificar mi economía doméstica a mediano o corto plazo. Eso me generaba realmente mucha angustia. Y en paralelo tenía también otra crisis que tenía que ver más con una búsqueda profesional. Sentía que estaba como media estancada profesionalmente y que quería reorientar mi carrera, pero no sabía bien hacia dónde. En un momento esas dos crisis se juntaron, hicieron como medio eclosión y entré como en un agujero negro de esos que uno mete todo adentro de una misma bolsa y parece que no hay salida posible. Obviamente después siempre aparece. Pero pasada ese momento más de tormenta, lo que empecé a hacer, un poco porque era lo urgente, ¿no? La cuestión que tenía que ver con lo económico, y otro poco porque eran herramientas, no que estaban a mano, las salí a buscar, pero sí algo que podía como accionar rápidamente o medianamente rápido. Entonces empecé a formarme. La primera motivación tuvo que ver con poder preservar los ahorros y tratar de poder organizar mis finanzas de manera tal que me permitiera poder hacer cierta planificación. Entonces empecé a investigar mucho, a leer algunas notas, artículos, a ver qué me convenía hacer. Y me iban apareciendo obviamente un montón de conceptos que yo no conocía, entonces iba haciendo como doble clic en algunos temas, iba abriendo
nuevas pestañas, por decirlo de alguna manera, literales y simbólicas, e investigando mucho. Llegué a hacer algunos referentes, algunos libros, bueno, me fui formando, dedicándole muchísimas horas, pero me fui formando de manera autodidacta. Y eso, claro, lo que tenía es que es, primero, información muy desordenada, y segundo, que esto me requería mucho tiempo, mucha energía. Entonces, finalmente decidí invertir en formarme más formal o sistemáticamente. Y eso me permitió, primero, poner el foco en otra cosa, ¿no? Como salir de ese momento de angustia y ocuparme de algo. Entonces, un poco por distracción y otro poco por acción, porque me permitió también poder empezar a armar un plan. Y desde ahí, desde ese lugar un poco más tranquila, con más calma, pude enfocarme en el otro proceso que tenía en curso, que tenía que ver con esta crisis más profesional. Requería también mucho tiempo, mucha investigación y sobre todo mucha introspección y mucha creatividad, porque a mí lo que más me interesaba era poder combinar todos los recorridos o las experiencias que yo tenía, porque tenían mucho que ver, pero no sabía bien cómo combinarlas. Y entonces eso requería cierta cabeza creativa. Obviamente no es la misma creatividad que uno pone a la hora de hacer una obra, pero sí que me requería algo de la índole de lo creativo. Y recién me pude dedicar a eso una vez que acomodé lo urgente, ¿no? Como acomodado la cuestión económica, me pude centrar en lo que para mí era importante, que era esta otra búsqueda. Y creo que eso no es casual. O sea, no es que les comparto solo por compartir mi experiencia, sino porque de verdad me parece que muchas veces, sobre todo en los proyectos independientes, lo que nos motiva suele ser otra cosa, pero terminamos como bailando el compás de lo económico, de las posibilidades, de lo que necesitábamos y demás. Entonces creo que el poder acomodar el lado financiero o económico de los proyectos nos puede ayudar a resolver eso urgente y ocuparnos de lo importante. Obviamente no de un día para el otro, ¿no? Pero sí creo que ir contando con esas herramientas nos puede ayudar a ir haciendo crecer y fortalecer nuestros proyectos. Pero más allá de lo urgente, creo que poder prestar atención al aspecto económico, financiero de los proyectos, tiene que ver también con poder pensar la sostenibilidad a largo plazo, la sustentabilidad económica y el poder sostener los proyectos en el tiempo, que es lo más difícil de todo. En general apelamos a fondos externos, pero es muy difícil planificar con eso porque nunca sabemos si los fondos nos salen o no nos salen. Y mucho más cuando los contextos son adversos, como el actual. Entonces creo que es importante que podamos explorar otras herramientas y otras estrategias para poder complementar. Si nos salen los fondos, genial, pero también poder complementar con algunas otras estrategias que ayuden a que el proyecto sea sostenible en el tiempo. Es decir, poner la creatividad también en el modelo de gestión. Creo que en general en las formaciones artísticas el foco suele estar puesto más en lo creativo y no siempre contamos con las herramientas suficientes para poder ver cómo llevar adelante esos proyectos creativos o cómo hacerlos sustentables o cómo vivir de eso, ¿no? Como que en el mundo del arte hay como cierta premisa tácita que es que es difícil vivir del arte. Yo no digo que no lo sea, sé que obviamente operan también hay un montón de factores estructurales, pero hay como cierto binarismo en o la pegás o te vas a morir de hambre, ¿no? Como si no hubiera lugares intermedios, lugares y deseos intermedios. Y me parece que muchas veces tenemos como internalizado esto de que es difícil vivir del arte, en el sentido de que como que aceptamos de alguna manera que el lado B o la contracara de poder dedicarnos a lo que nos gusta es que va a ser muy difícil poder sostener nuestros proyectos o poder vivir de esto. Y yo creo que no tiene por qué ser así. De nuevo, no estoy diciendo que no operen factores estructurales en eso, pero me parece que sí vale la pena, obviamente, poder buscarle la vuelta y explorar distintas alternativas, incorporando
estas herramientas que muchas veces o directamente no contamos con ellas, pero también nos cuesta a veces salir a buscarlas, porque en general herramientas como las finanzas o la comunicación y el marketing, no sé, a algunas personas les cuesta también lo tecnológico. En general son herramientas que circulan en otros ámbitos y que o nos parecen muy lejanas o poco accesibles o difíciles, o no son las que nos motivan, porque obviamente es lo que más nos cuesta, pero también creo que tiene mucho que ver eso, ¿no? Como que suelen circular en otros ámbitos, no están pensadas o adaptadas a nuestros sectores. Ir a buscarlas a esos otros ámbitos también implica que están atravesadas y pensadas desde otros valores que no son los de la mayoría que circulan o con los que pensamos en los proyectos creativos o culturales. Entonces terminan siendo como medio inaccesibles. O terminamos no acercándonos a ellas. Yo creo que es posible acercarse con los filtros propios, con una mirada crítica y poder tomar lo que nos sirve y lo que no, y poder adaptar lo que nos sirve a nuestro sector. En ese sentido, o por lo menos así me acerqué yo al mundo de las finanzas, también del marketing, porque me estoy formando en marketing, y lo mismo, hay un montón de herramientas que sirven y que después se trata de adaptarlas al propio sector. Pero bueno, creo que a veces eso, por la razón que sea, o porque son lejanas, o porque no nos interesan, o porque parecen un poco sencillas, por lo que fuera, en general terminamos no acercándonos y creo que eso impacta en la manera en la que gestionamos nuestros proyectos, porque son justamente las herramientas que nos pueden ayudar a fortalecerlos y a poder desarrollarlos de una manera sostenible. También creo que a veces operan otras ideas que tienen que ver con cierta tensión tácita, tensión entre comillas, entre lo creativo, lo artístico y lo económico, ¿no? Como que una cosa no va de la mano con la otra, ¿no? Como que lo económico distorsiona lo creativo, lo condiciona. Quizás en algunos ambientes o sectores sí, pero no sé si necesariamente es en el de todos nosotros. Y me parece que eso a veces también limita el poder acercarnos o el poder explorar nuevas posibilidades o estrategias. Hace poco escuchaba a una referente del campo de la cultura que valoro mucho en el marco en el contexto del financiamiento de la cultura. Había mucha gente que para defender la cultura lo que estaba diciendo es la cultura no es un gasto, la cultura por el contrario genera puestos de trabajo, genera ventas, genera movimiento económico, ¿no? La cultura es un factor de dinamización económica y es un sector productivo económico. Yo estoy de acuerdo con esa idea. Y esta persona decía como, bueno, está todo el mundo defendiendo la cultura desde este aspecto económico que tiene la cultura, y la verdad que la cultura es otra cosa, lo que importa es lo simbólico, lo que importa es el valor que aporta. Y yo creo que sí, por supuesto que eso es lo que más nos importa, ¿no? Cuando uno decide dedicarse a la cultura en general o al arte, en general tiene que ver con eso, con el valor simbólico, con el poder expresar ideas o sensaciones que no siempre se pueden expresar con palabras, con la posibilidad de conmover, de emocionarnos, de hacerlo con otros, de poder habilitar nuevos modos de ver, de pensar, de hacer, o de dejar de pensar y habilitar el sentir, con el compartir, con lo social, lo comunitario. Y por supuesto que eso es lo que más nos importa en el campo cultural. Pero me llamó la atención porque la forma que ella tenía de poner en valor este valor, o de destacar este valor simbólico o intangible de la cultura, era como corriendo del lado económico o subsumiéndolo a la parte económica. Y yo creo que las dos cosas son importantes, porque para poder generar
todo esto que es lo que nos mueve y lo que nos interesa, necesitamos poder hacerlo económicamente viable, porque es lo que permite que nos dediquemos a eso, que podamos, en tanto podemos vivir de esto, vamos a poder profesionalizar cada vez más nuestras prácticas. Estamos trabajando en un montón de cosas que no nos interesan para en el tiempo libre poder desarrollar nuestros proyectos. Eso lo que hace es que la energía o el tiempo o la cabeza disponible que tengamos esté más limitada, los recursos también. Y también la posibilidad de eso, de formalización, de profesionalización de nuestras prácticas. Entonces me parece que cuando relegamos lo económico, no porque vaya a ser lo más importante, está claro que no, pero cuando lo dejamos de lado, corremos el riesgo de hacer más vulnerables también nuestros proyectos. Y a mí me parece que está bueno, por el contrario, como poder potenciarlos. De hecho, muchas veces nos interesa que el arte, la cultura pueda ser accesible y que el dinero no sea un obstáculo. Y por eso muchas veces realizamos actividades gratuitas o talleres gratuitos. Y justamente cuando pensamos un proyecto, si lo que nos interesa es eso, está bueno que podamos pensarlo de manera integral y ver de qué manera qué pata del proyecto genera dinero para poder sostener la pata que no. Entonces me parece que estas herramientas muchas veces ayudan a pensar esas estrategias y a poder explorar o a poner la creatividad también en el modelo de gestión. Desde ahí es que nace esta propuesta, que obviamente ahora voy a compartir algunas ideas claves, que no son las únicas, pero son las que yo considero centrales a la hora de pensar el plan financiero de nuestros proyectos, pero viene desde estas reflexiones, que me interesa también compartirlas para ir generando ese debate o esos diálogos. En este sentido, es que me parece importante poder diseñar el plan financiero de los proyectos e incluir esto desde el inicio, desde que empezamos a pensar los proyectos. Para eso les voy a compartir algunas claves que, como decía recién, creo que son las más importantes, no son las únicas, pero sí, a mi entender, son las más importantes, son como los ejes o pilares de apoyo para poder armar un plan financiero. La primera es poder definir los objetivos financieros. No los objetivos del proyecto en sí, sino los objetivos financieros del proyecto. Porque esto es lo que va a permitir ordenar todo lo demás. ¿A qué me refiero con objetivos financieros? Pongo dos ejemplos. El primero no es del campo del arte, pero me parece que puede servir para facilitar la idea. Yo tengo dos sobrinas en edad escolar y hace poco una terminó la primaria, se iba a ir viaje de egresados y entonces surgió la propuesta entre el grupo de mamis de hacer un buffet para juntar fondos para el viaje de egresados. Entonces la propuesta era que cada familia cocinara una o dos cosas para vender en el buffet en un acto escolar. Y se armó debate porque, claro, los costos que tenía el producir, no sé, una tarta, una torta, creo que tenían que producir algo dulce y algo salado, entre el costo que eso tenía de materias primas, el tiempo que les llevaba y el precio al que podían vender, porque una tarta, una torta tiene 8 porciones, ¿a cuánto lo podían vender? O sea, creo que gastaban más o menos, no sé, 20.000 pesos en ese momento para producirlo y podrían ganar el 100%, otros 20.000 pesos. No les hacía sentido a la mayoría, prefirieron poner directamente los 40.000 pesos y ya, y resolverlo así. Claro, muchos, yo entre ellas, le decía, para mí está buena la experiencia, porque bueno, va más allá de juntar los fondos para el viaje, tiene que ver con el poder compartir en la familia, hacer algo, con la experiencia de los chicos de poder participar de la generación de fondos para su propio viaje, de participar del buffet y demás. Pero claro, entonces ahí el objetivo era distinto. Si el objetivo era monetario, juntar fondos, no tenía sentido esa estrategia.
porque realmente en la relación costo-beneficio no hacía mucho sentido. Ahora, si el objetivo era la experiencia de los chicos, sí estaba buenísima la propuesta. Pero además se miden de manera distinta, o sea, si el eje, el foco estaba puesto en la experiencia de los chicos, probablemente sea valorada exitosamente después de hacerla, porque aprendieron, porque compartieron, por lo que fuera. En cambio, si el objetivo era el objetivo económico y hubieran hecho ese buffet, la estrategia al momento de medirla probablemente hubiera fracasado como estrategia. Entonces, es fundamental poder alinear la estrategia con los objetivos que tenemos y poder medirla acorde a esos objetivos. A eso me refiero con pensarla en relación a no los objetivos del proyecto, sino a los objetivos económicos o financieros. Y por otro lado, también creo que es importante que podamos tener presente cuánto es lo que necesitamos. Hace poco me fui a Uruguay con un colectivo de artistas del que soy parte, armamos un encuentro allá y la mayoría salíamos desde Buenos Aires, pero había algunos que venían desde otras provincias. Entonces surgió la propuesta de hacer un fondo común para poder cubrir el costo del traslado desde esas otras localidades hasta Buenos Aires para que el costo en total nos fuera equitativo para todos. Entonces se propuso hacer unos fanzines, hacer una preventa antes de irnos y aprovechar el encuentro de Uruguay para producir esos materiales y entregarlos al volver. Entonces rápidamente se activó las investigaciones de costos y salieron a averiguar cuánto salía la tirada de impresiones por 100 fanzines, por 1000 fanzines. Y yo, que soy un poco grinch en ese sentido, lo primero que pregunté fue ¿cuánto necesitamos cubrir? No teníamos idea cuánto era el monto de los pasajes que teníamos que cubrir. Y entonces, ¿qué pasa? Que creo que en ese caso el presupuesto que nos habían pasado por una tirada de 100 fanzines era de 250.000 pesos. Es decir, para poder sacarle un margen y cubrir los pasajes necesitábamos venderlos a por lo menos 5.000 pesos para sacar el 100%. ¿Con eso nos alcanzaba para cubrir los pasajes o no nos alcanzaba? Y además, venderlo a 5.000 pesos, vender 100 fanzines. ¿Tenemos capacidad de hacer eso? No la tenemos. Entonces, en ese sentido, es que es importante poder fijar de antemano los objetivos financieros del proyecto. Ni hablar que en este caso estábamos contemplando como costo solo el costo de impresión y no el costo de producción o de trabajo. Por supuesto que en este ejemplo no tenía tanto sentido, pero es habitual que lo primero que dejemos de lado, la primera variable de ajuste, suele ser nuestro propio trabajo. En general, no solemos pensar en esa clave, solemos pensar al revés. Por eso creo que es importante pensar en los objetivos, porque en general lo que hacemos es, por ejemplo, buscar al aplicar a una convocatoria, si los fondos que dan es de 1.000.000 de pesos, armamos un presupuesto de 1.000.000 de pesos. Si el fondo es de 5 millones de pesos, armamos un presupuesto de 5 millones de pesos. Si el fondo es de 300.000, armamos un presupuesto de 300.000, ¿no? Está bien, nos puede servir, pero en realidad lo que conviene es poder tener en claro cuáles son los costos del proyecto en sí, ajustable según inflación y todo eso, ¿no? Pero poder tener en claro los costos del proyecto o de cada parte del proyecto, porque capaz, según el fondo, bueno, no voy a forzar a que todo este proyecto entre en esta convocatoria que me da 300.000 pesos, porque es un proyecto mega grande. Entonces, pero quizás esta partecita del proyecto, que sí la tengo presupuestada, la puedo postular a esa convocatoria. Pero para eso es fundamental, para poder pensar en esas estrategias, por ejemplo, es fundamental poder saber cuál es el costo de base de producción de nuestros proyectos y cuáles son nuestros objetivos financieros. O sea, el costo es el piso que nos sale, pero necesitamos también saber cuáles son nuestros objetivos financieros. La segunda clave es poder pensar los plazos del proyecto en dos sentidos. Por un lado, en duración. No es lo mismo, obviamente, un proyecto que dura un mes, que si dura 3, 6 meses, un año,
o más. Obviamente los proyectos que duran más de un año en general conviene periodizarlos anual o semestralmente. Pero además de la duración, es importante poder pensar los plazos en clave de los momentos financieros que tiene un proyecto. Porque, por ejemplo, si organizamos un festival, casi todos los gastos del festival son previos al festival en sí, y casi todos los ingresos también, porque la venta de entradas y demás en general se hace antes. Salvo que tengamos la posibilidad de vender algún remanente en el momento o que haya alguna actividad, alguna barra, merch o lo que fuera que genere ingresos en el evento en sí. Entonces, en el caso de un festival, por ejemplo, tanto los ingresos como los gastos son en general, o la mayor parte de ingresos y gastos son en general antes del evento. En el caso del lanzamiento de un disco, por ejemplo, la producción y los gastos de la producción son todos anteriores, pero los ingresos son posteriores con la venta del disco. En el caso de una obra de teatro, la producción de la obra pasa similar que en el caso del disco. Los gastos principales son en la primera etapa del proyecto y los ingresos vienen después por venta de tickets. Sin embargo, eso es en el estreno. Si se hace una reposición, probablemente esa obra tenga algunos costos fijos de producción que tengan que ver con, algunos costos variables de producción que tengan que ver con el armado de la escenografía, los vestuarios, la utilería. O sea, son costos de una sola vez que se invierten o se gasta la primera vez que se hace la obra, pero al momento de reponer esos gastos ya no los tenemos. Tenemos otros que sí son fijos, que tienen que ver con cada vez que la reponemos, pero hay una parte de costos que son variables y que van a estar una sola vez. Con lo cual, en el estreno los gastos van a ser de un monto mayor, entonces la relación entre ingresos y gastos va a ser una que es distinta a la relación entre gastos e ingresos que hay en una reposición. Y cada cuánto se repone, en fin, pensar la temporalidad tiene que ver con eso, con pensar los momentos financieros que tiene el proyecto. Y por último, la tercera clave tiene que ver con diversificar las fuentes de ingresos. Como decía al principio, muchas veces nos apoyamos fuertemente en todo lo que sea financiamiento externo, en subsidios, becas, concursos y demás. Me parece que está bueno poder hacerlo, pero que no podemos contar con eso a la hora de planificar, porque no sabemos si nos lo van a otorgar o no. Entonces es fundamental poder diseñar algunas otras fuentes de ingreso diversificadas, es decir, no todos los huevos en la misma canasta. Y para diversificar es fundamental poder modularizar el proyecto. ¿A qué me refiero? A poder pensarlo en clave de módulos. ¿Qué fragmentos o qué módulos tiene este proyecto? El caso más lineal, más claro de ver es en el caso de un centro cultural, pero también se puede en todo tipo de proyectos. En un centro cultural, por ejemplo, ¿cómo se sostiene? En general tienen un área que tiene más que ver con la programación de shows, espectáculos y demás, y ahí puede haber venta de tickets. A veces no hay venta de tickets, es gratuito, pero sí hay una barra. Entonces, una programación puede tener una o dos vías de ingreso, la de barra y la de venta de tickets. Ese es un aspecto, un módulo del centro cultural. Otro módulo puede ser la nocturnidad en clave de fiestas y demás, en la que puede generar también ingresos por lo mismo, venta de tickets o barra. Pero la periodicidad no es la misma. Fiestas se pueden hacer, no sé, una vez por mes o cada 3 meses, y eventos, shows o espectáculos, en general se trata de hacer varios por semana. Entonces son dos módulos distintos. Un tercer módulo puede ser los talleres. En general los centros culturales dan talleres y entonces ahí hay otro tipo de ingreso. Otro módulo puede ser, si hay una sala extra, el alquiler de la sala para ensayos. Y así cada aspecto, cada línea de acción del espacio es un módulo distinto que puede generar ingresos por distintas vías y con distintas, no solo estrategias, sino con distintas temporalidades, como veíamos recién.
También puede haber módulos que no estén destinados a generar ingresos. Por ejemplo, si el espacio tiene un estudio para hacer podcast o streaming, quizás lo pueden alquilar y es otro módulo, otra fuente de ingresos, o quizás deciden no alquilarlo, pero prestarlo, ya sea por una estrategia que tiene más que ver con ampliar el alcance o con conseguir determinado posicionamiento. Por ejemplo, si se le presta a un streamer, eso permite que la comunidad del streamer conozca al espacio. O se le presta a un colectivo de mujeres o a un grupo comunitario. Entonces ahí no tiene tanto que ver con el alcance, sino con el posicionamiento, con una postura de queremos ser un centro cultural comunitario, o feminista o lo que fuera. Entonces, pensar en clave de módulos lo que permite es eso, pensar distintas estrategias, primero para diversificar, pero también para que se autofinancien entre sí, un módulo puede estar financiando al otro. Y esto, que en el caso de un centro cultural es más fácil, también se puede hacer con cualquier proyecto. Requiere quizás una mayor creatividad, pero se puede, ya sea con venta de tickets, puede haber dos tipos de tickets, con alguna versión VIP si se quiere, un acceso para poder participar, no sé, de ensayos, de un backstage, de alguna actividad con los artistas, en fin, o venta de merch. Bueno, cada proyecto, según las características del proyecto y según los deseos y los objetivos financieros, se le pueden diseñar distintas estrategias. Entonces, lo fundamental para poder empezar a pensar un plan financiero de nuestros proyectos es tener en cuenta estos tres aspectos. ¿Cuáles son los objetivos financieros? ¿Cuáles son los plazos o la temporalidad financiera en términos de duración y de momentos? Y de qué manera podemos diversificar. Y para eso sirve pensar cuáles son los módulos en los que podemos descomponer nuestro proyecto. Como decía antes, no son las únicas cuestiones a tener en cuenta a la hora de hacer un diseño financiero, pero sí son, creo yo, las centrales que pueden ayudar a empezar a abordar el aspecto económico o financiero de nuestros proyectos. Espero que sirva la información y ayude en la gestión de tu proyecto. Si quieres hacer que tu proyecto sea sostenible y te interesa aprender más herramientas y estrategias que ayuden a lograrlo, te invito a sumarte al workshop de finanzas para artistas que voy a estar dando, donde vamos a profundizar en todas estas cuestiones. Toda la info y las inscripciones o preinscripciones, según cuando veas este video, lo puedes encontrar en la bio de Recursera. La cuenta de Instagram es @recurseradigital y también dejo el link en la descripción de este video. Les cuento brevemente a quién está destinado este workshop. Sirve para artistas y creadores que estén buscando vivir de sus proyectos creativos, para centros culturales que quieran hacer autosustentables sus espacios, para freelancers de profesiones creativas que busquen incrementar sus ingresos. Muchas veces en el mundo freelance la posibilidad de aumentar los ingresos o de escalar las propuestas está limitada por el tiempo disponible, porque se mide en general en valor hora, entonces también se pueden ver algunas estrategias para diversificar los servicios y poder mejorar los ingresos. Y también está destinado a emprendedores culturales que quieran mejorar las estrategias financieras para hacer crecer sus proyectos. Estrategias financieras o distintas estrategias integrales que ayuden a hacer crecer los proyectos. Por supuesto, ninguna de estas cosas es de un día para el otro, no hay recetas mágicas, se trata de poder ir fortaleciendo la gestión que ya se viene desarrollando o incorporando algunas ideas que ayuden a los proyectos. En el workshop lo que vamos a ver son algunas herramientas para organizar mejor las finanzas y también estrategias que ayuden a fortalecer y hacer crecer los proyectos buscando hacerlos sostenibles en el tiempo. Toda la info y el link a inscripciones lo pueden encontrar en la bio de @recurseradigital. Y lo dejo también en la descripción de este video. Si tienen dudas o consultas o les gustaría que los acompañe para pensar algún aspecto específico del proyecto o para hacer una asesoría, me pueden contactar por mensaje directo o también por mail a recurseradigital@gmail.com o también pueden agendar una llamada sin costo para que veamos cómo podría ayudarles. Para agendar esa llamada también lo pueden hacer a través del link de la bio en @recurseradigital. Nos vemos.